Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por tu presencia, gracias por permitirme, Señor, estar nuevamente en este programa radial y a través de las personas que me van a escuchar a través de la internet o del website, que tú puedas ministrarles, que tú puedas tocarles, que tú puedas glorificar tu nombre. Señor, yo pongo estas personas que me están escuchando, Señor, los que me van a escuchar en tus manos, en tu presencia. Yo desato, Señor, un espíritu de revelación, de fuerza, de consejo, de poder, un espíritu de revelación de tu palabra, que tu palabra sea clarificada, Señor, que sea revelada al espíritu de cada persona que me va a escuchar o que me está escuchando. En el nombre de Jesús, yo declaro un espíritu de liberación, de sanidad, de fuerza, de poder, de consejo, mi Dios. Que tu Espíritu Santo pueda impartir fuerza y fortaleza a través de esta administración, que tu presencia pueda fluir de una manera muy especial. Tu palabra dice en Isaías 10:27, de que el yugo se pudriría a causa de la unción. Y yo desato, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, tu presencia, tu palabra. Yo desato tu presencia manifestada, mi Dios. Y declaro que cada persona que me está escuchando es libre, Señor, de toda opresión del diablo, de toda fuerza demoníaca, Señor, de toda fuerza antagónica a la tuya, contraria a la tuya. Por tu palabra, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando sobre las 7 iglesias apocalípticas. Y a manera de refrescar, para las personas que me están escuchando por primera vez, quisiera dejarte saber de que ya hemos hablado de varias iglesias, en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. De tal manera de que si tú quieres repasar o buscar la manera de oír esas primeras enseñanzas, puedes ir a nuestro website, que es el www.academiaministerial.org, y allí en la sección de programa radial puedes encontrar las enseñanzas anteriores a esta, de tal manera que tú puedas tener un panorama completo. Eso es lo que se conoce como el contexto, para que tengas una clara visión de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Y si quieres comunicarte conmigo, como te dije, al final del programa puedes marcar el 917-435-2349, que ese es mi teléfono, y allí puedes mandarme, tú sabes, a llamarme, o puedes dejar un mensaje de texto y de esa manera dejarme saber si tienes alguna necesidad o necesitas alguna oración, o a través de nuestro correo electrónico. Quiero que abras conmigo tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y en el verso 12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Mira el verso 16. Por tanto, o por lo que yo he dicho arriba, arrepiéntate. Dijimos que la palabra arrepentirse en el texto griego implica cambia de mente, cambia de dirección. Eso es lo que significa la palabra arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero, a manera de enfatizar, quiero dejarte saber de que este mensaje es para la iglesia. Esto no es para los inconversos. Los inconversos, las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, no pueden entender estas cosas. Porque para entender la Biblia hay que nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas personas afuera que cuestionan la Biblia y dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia es mentira, que no sé qué más, y que tú sabes, tantas excusas que la gente argumenta. Y la razón es que estas personas simplemente no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo. Nadie puede interpretar la Biblia si no es a través de la revelación que viene por causa de que el Espíritu Santo está morando en tu vida. Nadie.
Y es algo curioso porque tú vas a las universidades, especialmente hay universidades que son muy liberales, otras que son muy conservadoras, y siempre tratan de buscar y entender y tratar de razonar la Biblia con la mente humana. Y Jesús dijo que la persona natural, la persona carnal, la persona que no ha nacido de nuevo, simplemente no puede entender las cosas espirituales, dijo Pablo. Porque las cosas espirituales van con lo espiritual y lo carnal va con lo carnal. De tal manera de que cuando una persona va a la Biblia, primero tiene que tener el Espíritu Santo para que esa persona pueda entonces interpretar la Biblia de manera correcta. No wonder tenemos tantas religiones hoy en día, tantos argumentos humanos, tantas religiones, tantas ideas, filosofías, tradiciones y cosas que el mismo hombre ha inventado por causa de desconocer la revelación que viene a través del Espíritu Santo. Y aún dentro de la misma iglesia, por eso es que tenemos tantos conceptos y cada quien cree una cosa y la otra, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos revele la palabra. La Biblia enseña que el Espíritu Santo, cuando vendría, Él nos enseñaría todas las cosas, de tal manera de que quien nos enseña a nosotros es el Espíritu Santo. No es el diablo, no son las enfermedades, no son los problemas, es el Señor a través del Espíritu Santo. Yo escucho de ignorancia que las personas dicen, bueno, Dios me puso esta enfermedad para enseñarme algo. Bueno, de acuerdo a lo que yo entiendo en la Biblia, quien me enseña a mí no es la enfermedad. Quien me enseña a mí no es el problema. Quien me enseña a mí no es el demonio. Quien me enseña a mí es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Por eso es que tú tienes que empaparte de la Biblia. Tú tienes que ir a la Biblia y conocer qué Dios dice y no los hombres. Porque si tu vida está fundamentada en ideas y opiniones de hombres, tú no vas para ningún lado. Blanco y negro. Y te digo, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, yo prefiero que alguien me diga la verdad, que aunque me duela, me corrija, a que simplemente me estén pasando el pañito o la manito y sobando el pecado y lo malo. Entonces, la única manera que tú puedes entender las Escrituras es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El que tiene oído, el oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del pan escondido. Y no solamente eso, pero también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo te digo, gracias al Señor, que una vez que nosotros seamos resucitados o seamos levantados en el rapto de la iglesia, antes de la gran tribulación, Cristo Jesús nos va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo. Porque lamentablemente nuestros padres a veces nos colocaron unos nombres tan raros, Temístocles, y qué sé yo, un montón de rollos de nombres ahí que a veces parece que estuviésemos hablando en lenguas. Pero ¿sabes qué? Aún en esos detalles, el Señor nos va a transformar y nos va a dar un nombre nuevo. Y dice que solamente el que reciba esa piedrecita va a recibir ese nombre nuevo. Pero aquí hay una condición, aquí dice al que venciere. Tú tienes que vencer, tú tienes que tomar las promesas de Dios y hacerlas una realidad ahora. Hay un evento que va a tomar lugar inmediatamente que nosotros, los creyentes, seamos arrebatados. Ese evento se llama el Tribunal de Cristo, o lo que se conoce en griego como el Bimá de Cristo. Y ese Tribunal de Cristo es donde todos los creyentes, todas las personas que han pertenecido a la iglesia, van a presentarse ante Cristo. Y Cristo Jesús, el Señor mismo, va a juzgarnos a nosotros por todo lo que hemos hecho y por todo lo que dejamos de hacer. De tal manera que si tú ahora mismo que me estás escuchando, tú no te has envuelto en el propósito y en el plan de Dios, recuérdate que el Señor te está dando aviso. Y tú no vas a tener excusa delante del Señor. Ninguno de nosotros va a tener excusa cuando nos presentemos ante el Señor y Él nos pida cuenta. Ahora recuérdate algo.
esa recompensa que vamos a recibir no solamente va a tener efecto en el milenio, sino también en el reino eterno. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, simplemente de que de acuerdo a tu recompensa en el tribunal de Cristo, tú vas a reinar a cierto nivel y a cierta posición en el reino milenial, que es después de la gran tribulación, cuando el Señor, en su segunda venida literal, mate al anticristo con la espada que sale de su boca y establezca aquí en la tierra 1000 años. Antes de esos 1000 años, el diablo y los ángeles caídos y los demonios van a ser atados, y Cristo Jesús, juntamente con la iglesia y con el pueblo de Israel, van a gobernar a las naciones gentiles, a todos los paganos. Allí entra Rusia, allí entra la China, allí entra Corea, Surcorea, allí entra Alemania. Todas las naciones paganas, todas las naciones gentiles van a ser gobernadas y dominadas por Cristo, su iglesia y el pueblo de Israel resucitado. Así que es muy importante, hermano, que tú que me estás escuchando, tú te envuelvas. Si tú eres simplemente un cristiano pasivo, tú estás en grandes problemas, porque vas a ser salvo por la misericordia de Dios. La salvación no tiene nada que ver con obras, porque las obras simplemente las hace el Señor a través de nosotros para que su nombre sea glorificado. Pero como tú eres instrumento obediente al propósito que Él tiene contigo, Él te va a recompensar por tu obediencia. Y esa obediencia va a ser recompensada para que tú gobiernes como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el reino milenial y luego en el reino eterno. Ahora, imagínate tú una posición que vas a recibir o una autoridad que no solamente va a tener repercusiones aquí en esta tierra, en el milenio, pero también en el reino eterno. Hay personas que ahorita mismo tienen la oportunidad de acumular galardones y simplemente lo que están haciendo es tomando la iglesia como una rutina. Hay tres tipos de cristianos. Están los cristianos que están provocando lo que está sucediendo. Están provocando lo que está pasando. Luego tienes el otro tipo de cristiano que está mirando lo que está pasando. Pero hay otro tipo de cristiano que no sabe lo que está pasando. De tal manera de que unos producen, otros miran y otros ni siquiera saben qué rayo está pasando. Imagínate con qué condición estamos ahorita. ¿Qué condición? Y el Señor le dice aquí, el que tiene oído, todo aquel que está sintonizado a la voz del Espíritu Santo, reciba este mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estos mandamientos para que corrijamos y para que obedezcamos es para la iglesia directamente. Por eso es que te digo que esta enseñanza no es para el inconverso. Aunque el inconverso que está escuchando, si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte algo. O si tú conociste a Cristo como Señor y te apartaste. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú haces caso omiso a lo que Dios dice, en ese mismo momento no tienes excusa. Dios te emplazó. ¿Y sabes qué? La Biblia dice en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, del verso 11 al 15, que un día los libros van a ser abiertos y las personas van a ser juzgadas de acuerdo a las cosas que estaban escritas en esos libros. ¿Y sabes qué? El Señor está notando ahora mismo que hoy, este domingo, en esta estación, y a través de este programa Una Respuesta para Hoy, tú estás escuchando la palabra de Dios y tú te burlaste, tú hiciste caso omiso, y el Señor un día, con todo el dolor de su alma, si podemos utilizar esa expresión, va a tener que condenarte, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Porque cuando tú rechazas a Cristo y tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando la oportunidad que Dios te está dando ahora mismo para que tú arregles tu vida, para que tú te encarriles, para que tú puedas ser de bendición. Pero eso toma una decisión radical, una decisión de decir, Señor, ya estoy cansado de esta vida, yo quiero cambiar, ayúdame porque solo no puedo. Y entonces cuando tú tengas esa actitud, Dios te bendice. Pero es tu actitud,
¿qué tú haces con lo que estás escuchando? Es tu actitud, lo que me dice a mí, si tú crees en Dios o no. Porque luego el Señor te va a llamar a cuentas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que déjame hacerte un pequeño resumen de las cosas que hemos dicho. Primero, hablamos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso básicamente representa a la iglesia que perdió el primer amor. Y yo te dije en enseñanzas anteriores que cada una de estas iglesias representan un tipo de cristiano, representan actitudes, representan tipos de iglesias, de congregaciones. De tal manera de que cuando yo voy a leer el libro de Éfeso, o la carta a Éfeso, o la carta a Esmirna, o la carta a Pérgamo, yo veo allí tipos de cristianos, de creyentes. Y el Señor dice aquí en cada una de esas cartas, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De tal manera de que el mensaje es directo para cada uno de esos tipos de creyentes. Y también representa, como te dije, actitudes o congregaciones. Si tú quieres saber cómo está tu congregación, donde tú asistes, en qué estado espiritual, léete simplemente una de esas cartas. Y tú vas a identificar que tu congregación está en una de esas. Porque la palabra profética tiene un cumplimiento literal, pero también tiene un cumplimiento parcial y podemos hacer una aplicación directa a ciertos individuos o a ciertos eventos. De tal manera que podemos utilizar algo que se llama la ley de doble referencia, donde una profecía va aplicada directamente a un evento específico, pero yo puedo sacar un efecto espiritual para cierto tipo de cosas que se pueden aplicar, siempre limitado. Entonces, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia sin amor, que perdió el primer amor. Y ya hablamos de eso. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. Esmirna significa flor de fragancia machacada, lo cual simplemente implica donde Dios nos procesa, donde Dios trata con nosotros, donde Dios quebranta, ¿verdad?, nuestra suficiencia, cosas que Dios tiene que bregar en nosotros. Y también hablamos también de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa un matrimonio triste. Eso es lo que significa Pérgamo. Y dijimos que Pérgamo representa al creyente cuando compromete su vida espiritual con cosas paganas, con cosas del mundo. Y cuando digo del mundo, no me refiero al mundo secular. Me refiero más bien al tipo de compromisos que nosotros a veces adquirimos y le dejamos al mundo, que el mundo o la corrupción nos afecte. Eso es lo que significa la palabra Esmirna, y luego Pérgamo, que es un matrimonio triste. Dicho sea de paso, cada una de esas iglesias puede representar ciertas etapas en la historia de la iglesia cristiana. Por ejemplo, si tú analizas a Éfeso, fue el principio, tú sabes. Luego viene Esmirna, cuando Esmirna representa cuando los emperadores romanos empezaron a perseguir a la iglesia cristiana y empezaron a hacer antorchas de los creyentes. Fue el tiempo cuando la iglesia cristiana fue machacada, la fue triturada. Espiritualmente estamos haciendo una aplicación espiritual. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que representa el tiempo cuando, no sé si tú conoces un poquito de historia, cuando la iglesia católica nació. La iglesia católica nació en el año 312, cuando Constantino era el emperador de Roma. Y Constantino, la historia es muy larga, no puedo contártela toda, pero fue el tiempo cuando Constantino declaró la iglesia del imperio. Y allí nació lo que se conoce como la iglesia universal, donde todo era permitido, todas las cosas paganas. Y por eso es que se llama un matrimonio triste. ¿Por qué?
porque el cristianismo se casó con el paganismo. Y de allí, imagínate el fruto. Ahora, escucha esto en el mundo espiritual. Si tú lo recibes, vas a poder entender por qué tenemos tantas huestes espirituales de maldad sueltas en el mundo. El fruto de un matrimonio entre el cristianismo y el paganismo fue la Iglesia Católica. O la Iglesia Universal, vamos a llamar así, porque así que se llamaba en ese tiempo. La Iglesia Universal, donde todo se permitió. Y la Iglesia prácticamente se corrompió. Y entonces, obviamente, vino un matrimonio triste. Es la Iglesia que se comprometió y vendió sus valores. Yo te pregunto, ¿cuánto valen tus valores como cristiano? No somos perfectos, porque nadie es perfecto. Pero una cosa hacemos, de que día a día tratamos de mejorar, día a día tratamos de cambiar, pero que no vendemos nuestros principios, nuestros valores. Hazte una pregunta. ¿Cómo están tus valores cristianos? ¿Cómo están tus convicciones como creyente? ¿Están fluctuantes? Cuando personas vienen a ti con cosas que tú sabes que no te convienen, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Tú comprometes la verdad de Dios simplemente por algo pasajero? Porque si lo estás haciendo, básicamente tú estás en la etapa, o tú eres y te identificas con Pérgamo, que es un matrimonio triste. Estás haciendo un compromiso que no te conviene. Y fíjate que aquí dice en el verso 16, por tanto arrepiéntete, cambia de actitud, cambia de dirección. Pues si no, escucha lo que dice, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa expresión con la espada de mi boca implica para hacer juicio. Para hacer juicio. Tú sabes, Dios es amor. Y si no fuese por la misericordia de Dios, muchos de nosotros no pudiéramos estar parados donde estamos parados. Esta misma nación, si no fuese por la misericordia de Dios y las oraciones de millones y millones de cristianos, esta nación ya estuviera en el suelo. Y tú me dirás que este país es el país más poderoso y más fuerte del mundo. Bueno, tienes razón. Pero si estudias la historia, no ha existido un imperio más grande a nivel geográfico que el Imperio Romano. ¿Y dónde está el Imperio Romano hoy? Desapareció. El imperio más grande que haya existido en la historia del hombre humano. ¿Y dónde está hoy en día? Desapareció. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no quiso escuchar al mensaje del Evangelio. Y eso pasa con toda nación que quita su oído de la palabra de Dios. Y es por la misericordia de Dios que este país está parado. Por las oraciones. Pero te voy a decir algo. Una vez que la iglesia, como cuerpo, sea arrebatada, ya ahí todos van a quedar a la expensa del anticristo. Aún la nación de Israel. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos. Porque aquí dice el Señor, si tú no te arrepientes, si tú no cambias, voy a pelear contra esos que tienes allí, que están haciendo cosas que no deben de hacer. Corrupción, especialmente los nicolaitas, que eran gente que estaban totalmente corrompidas. Eran personas que estaban en las congregaciones. Ahora, escucha algo. Estas son personas que están metidas dentro de las iglesias. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si no, léete la palabra del trigo y la cizaña. Porque hay mucha gente infiltrada en las iglesias, en las congregaciones. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el día cuando los juicios de Dios comiencen y todas esas personas que están juzgando al Evangelio, que están juzgando a la religión, van a saber quién es el Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Y no me estoy refiriendo a personas que pueden fallar en un momento determinado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que simplemente están en las congregaciones impidiendo la obra de Dios, siendo de estorbo. Va a llegar un día cuando los juicios de Dios van a caer sobre esas personas y tú los verás. Porque de Dios nadie se burla. Dice
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, para tú obtener estas promesas, para que estas promesas sean una realidad en ti, tú tienes que vencer. Y vencer allí implica que tú tienes que poner de tu parte. Porque hay personas que han sacado la doctrina de salvo siempre salvo. No importa si estás haciendo lo malo, no importa si estás allí de murmurador, no importa si estás haciendo lo que estás haciendo, tú eres salvo, salvo siempre salvo. Yo te aviso, mijo. No te avives, no te despiertes para que tú veas cuando los juicios de Dios empiecen a caer, tú vas a ser uno de ellos. Porque estás en el medio de la obra de Dios impidiendo. Y Dios te está haciendo la advertencia, te está diciendo, corrige tus pasos, corrige tus caminos. Arrepiéntate, cambia de dirección, porque todavía hay tiempo. Va a llegar el día en que no va a haber tiempo. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en ella un escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué promesa esa? Luego tenemos la iglesia de Tiatira. En el verso 18 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Ahora, déjame detenerme por un poquito, aquí, por un momento. Porque Tiatira representa la iglesia corrupta. La iglesia cuando ya está completamente corrompida. Y allí estamos hablando, nuevamente te lo repito, un tipo de cristiano, un tipo de persona que una vez fue cristiano, pero está en la iglesia y está corrompido, está corrupto. Representa actitudes en nosotros, representa congregaciones que se han corrompido. ¿Tú sabes que personas cristianas han comenzado con un motivo correcto, con una visión de Dios? Y bien sea por fama, por dinero, han cambiado esa visión de Dios y ahora, hoy en día es un negocio. No tienes que escucharme a mí, simplemente escúchala, prende la televisión. Cuando un ministerio, lo único que se pasa es pidiendo dinero, esa persona perdió el enfoque del propósito por el cual el evangelio es predicado. Porque yo te voy a decir algo. Nadie necesita estar pidiendo tanto dinero para sostener algo que es de Dios. Revisa el Antiguo Testamento. Revisa el Antiguo Testamento. Tú no ves a los sacerdotes pidiendo dinero. Es más, cuando Moisés pidió joyas y pidió oro y pidió plata al pueblo para edificar el templo, la gente dieron demasiado. Es más, Moisés tuvo que decir, paren, ya han dado demasiado. Porque ¿sabe por qué? Porque la obra de Dios la sostiene Dios. Cuando yo dejo de usar la fuerza de Dios para usar mi propia fuerza, ya eso se convirtió en una obra humana. Y el montón de gente, pongo los programas de televisión cristianos, los maratones que hacen, ¿para qué? Para pedir dinero. Han hecho del evangelio un negocio. Y yo no estoy diciendo con esto de que, tú sabes, de vez en cuando se diga, mira, si tú quieres ayudar esta programación, ayúdanos, porque a veces no es fácil. Y yo entiendo, porque yo estuve bregando con eso. Levantando una radio cristiana no es fácil. Aún este mismo programa cristiano. Yo hablaba con la hermana Ginette acerca de, tú sabes que a veces no se hace fácil porque, tú sabes, a uno no le gusta pedir dinero por la radio. Pero a veces uno quisiera tener más dinero para invertir más dinero para que personas puedan escuchar los programas de radio y podamos alcanzar las almas y podamos, tú sabes, expandir el evangelio. Y a veces por falta de recursos económicos no se puede hacer. Y a veces no es fácil. Y a veces le decimos a las personas, bueno, si usted quiere apoyar, aunque sea con algo poco, porque a veces, tú sabes, una piedrecita hace la diferencia. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que ya me pasa todo el tiempo, hablamos de dinero, y todo es dinero, y todo es materialismo, y todo es esto y todo lo otro. Ya han perdido el enfoque. Yo espero que tú entiendas el punto que estoy dando. Porque a veces, tú sabes, los recursos se necesitan. Y aquí dice,
La iglesia corrompida. Entonces muchas personas han comenzado una obra, un ministerio con un motivo correcto, pero along the way, en el camino, se han desviado y oremos por ellos para que ellos se vuelvan a enderezar. Pero muchas veces no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el ego se nos entrona. Y ahí es donde Dios tiene que procesarnos y hacer que nos comamos ese ego, ese yo. Porque esta no es mi obra, esta es la obra del Señor. Si no, léete el Salmo que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Escúchalo. Si el Señor no vela, en vano velan los guardas. De tal manera de que el único que puede hacer la obra de Dios es Dios. Nosotros tenemos que descansar en Él, confiar en Él. Obviamente, hay un eslogan que yo aprendí muchos años atrás, que dice, ayuda a llevar una voz donde no llega tu voz. Y tú ves, muchas personas, aún en la casa me están escuchando en este momento. Personas que me están escuchando a través de la radio, a través en los carros, en las casas, en los trabajos. Y la radio tiene un poder tan grande que a veces, si pudiéramos darle mejor uso para expandir el evangelio, no solamente cambiaríamos los hogares, cambiaríamos las vidas, cambiaríamos esta ciudad, cambiaríamos este estado, cambiaríamos esta nación. De dirección me explico. Porque si tú lo analizas, la dirección en que esta ciudad va, en que este estado va, en que esta nación va, no es muy buena. ¿Y sabes qué? Cada día se van a levantar más leyes para seguir torciendo los principios bíblicos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Apoyar aquellos programas que hacen la labor que yo no puedo hacer. Y a veces a veces gastamos el dinero en tantas cosas que ni siquiera simplemente son vanidades. Y a veces nos cuesta sembrar en un ministerio radial, en un ministerio que está haciendo la obra, que está haciendo lo que yo no puedo hacer. Entonces, a manera de concientizarte, cuando tú veas aún la misma congregación donde tú estás, a veces hay muchas cosas que hacer, pero no se hacen precisamente porque no hay el dinero. Y yo te digo, yo soy persona de que poco yo hablo de dinero, porque hay tanto en la Biblia que hablar que el dinero es lo último que yo hablaría. Pero eso soy yo. Yo respeto a los demás que lo hacen, Dios los bendiga, Dios los ayude, pero sí hay que concientizar a la gente. Tú siembras en buena tierra y en buena tierra tú vas a sembrar, tú vas a recoger. Así que voy a dejarlo hasta aquí por ahora, porque ya el tiempo está avanzando y vamos a poner una alabanza y cuando regresemos, yo quiero hacer una oración para las personas que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y luego entonces ponemos la alabanza. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, simplemente repite una oración conmigo. Hazla de corazón, hazla como que la crees. Y el Señor, yo te aseguro que el Señor va a bendecir tu vida y tu vida va a ser cambiada. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Cámbiame, transfórmame, lléname de ti. Te abro mi corazón, entra a mi vida, cámbiame y transfórmame. Hazme una nueva criatura. Yo te confieso en esta noche como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque yo lo creo que está hecho. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Si tú quieres comunicarte conmigo, llama al 917-435-2349 y con mucho gusto yo te voy incluso si no tienes iglesia, podemos darte un número de una iglesia para que tú puedas congregarte. Si estás en la sesión de Worcester, puedas asistir a nuestra congregación y Dios te va a bendecir grandemente.